Buenas noches, bienvenidos a 8910, gracias por acompañarme en este programa al cual lo vamos a dedicar exclusivamente a esta situación de crisis que está viviendo la República de Grecia. Por supuesto, es un tema que puede llegar a afectar a nivel global, particularmente en Europa, pero también puede afectar a nivel global. Nosotros estamos como argentinos en algo, no digamos tan parecido que Grecia, pero ya lo pasamos en el 2001. Actualmente hay un corralito en Grecia y se pueden dar mil cuestiones. Es un gobierno socialista, tiene otros digamos, lineamientos de intereses. Sabemos que el socialismo hoy en día en el mundo es casi liberal en lo económico y es compatible a todas las políticas económicas que se van alineando en el mundo actualmente. Así que vamos a desmenuzar este tema y para mí es un placer compartir con dos caballeros expertos en estos temas. Por ejemplo, en el tema que hace a la esencia del poder mundial, como es el caso de Adrián Salvucci. Gracias, Adrián, por estar aquí conmigo. Gracias por la invitación, Juan Manuel. Y lo tenemos como invitado especial a uno de los más conocedores del tema de la deuda externa, particularmente en la Argentina, pero como también se mueve a nivel mundial, Héctor Giuliano. Gracias, Giuliano. Igualmente, muchas gracias por la invitación. No te presento así con todos los títulos porque ya sí, sos de la casa. Sí, supongo que soy conocido, sí. Decime, ¿cómo puede ser que Grecia ha llegado al punto que ha llegado? Es decir, ¿hasta qué grado es dramática la situación griega? Bueno, acá con el tema de la crisis griega, pienso que hay una deformación. Se habla más de los efectos que de las causas de la crisis. Grecia está metida en una gravísima crisis de deuda. Y hay analogías, la mayoría, pero hay también diferencias con el caso argentino. Así que si me permitís, yo voy a tratar de encuadrar en esto. Porque aclaro lo siguiente. Yo no soy un periodista que corro detrás de las noticias. Este tema lo estudio, lo sigo, pero no tengo la profundidad de acceder a la documentación de lo que está pasando. Claro. Entonces juzgo las cosas de afuera. Es difícil conseguir la nuestra, imagínate conseguirla de ellos. Sí, por eso. Y además, como voy a mencionarlo ahora, la que intenté obtener yo no me fue suministrada tampoco. Claro. Pero vamos, si querés, a resumir el tema. Origen. Grecia se estuvo endeudando impune e irresponsablemente durante largos años. Esto se hizo bajo sucesivas administraciones. La más pesada fue la del gobierno Karamanlis, de Nueva Democracia, pero también el PASOK, los socialistas de Papandreou lo hicieron, y después el Interregno con el gobierno provisorio que encauzó la situación a costa del plan de rescate, que estaba dirigido por un primer ministro que creo Lucas que Papademos. Papademos, sí, que era de la Comisión Goldman Sachs. Goldman Sachs y Comisión Trilateral. Exacto, sí, es gente del riñón del sistema financiero internacional. Primera aclaración, vos fíjate que se habla mucho de la crisis griega, pero poco de sus orígenes. Y se habla de los malos de la película que viene a ser la Troika. La Troika es los titulares del paquete de rescate que se le da a Grecia. Primero en el 2010, cuando estalla la crisis, después en el 2012, cuando se hace la primera reestructuración, y después ahora, que se está negociando una tercera reestructuración. Héctor, o sea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Exacto, te agradezco la aclaración. ¿Qué ocurre? Hoy en día Grecia debe 342.000 millones de euros. Es decir, que no lo va a poder pagar nunca. Fíjate que esto en euros es más que en dólares. La deuda pública argentina oficial en cabeza del Estado Central, a un año de acá, era 210, 211. Y la Argentina tiene una economía cuyo Producto Bruto creo que es 3 veces el de Grecia. Así que vos date cuenta, la desproporción de endeudamiento es tremendo. ¿Cómo llegó Grecia a este endeudamiento? Falseando las cifras para poder reciclar y reestructurar deuda. Caramba, ahí empieza otra historia. Grecia se estuvo endeudando y colocando deuda sin absoluta capacidad de repago gracias a los principales bancos de inversión internacionales, estando a la cabeza Goldman Sachs y JP Morgan Chase del grupo Rockefeller y otros fondos de inversión. Estos eran los colocadores en gran escala de deuda griega, los que vendían esos bonos que eran impagables. Ojo, fíjate las analogías con el caso argentino, ¿no? La gran banca internacional como árbitro de la colocación griega.
¿Y qué hacía Grecia? Grecia falseaba sus estadísticas ante el Eurostat, que es la oficina de estadística de la Unión Europea. Habría que discutir mucho si los técnicos de la Unión Europea eran tan tontos que no se daban cuenta o eran cómplices que se daban cuenta y después se desligaban. Un INDEC europeo. Exacto. Adrián es gráfico en ese sentido, está oportuno. ¿Qué ocurre? Detalle, yo traté de profundizar cómo Grecia falseaba sus cuentas. Por eso escribí incluso al sitio web que tiene la Unión Europea, muy prolijas estadísticas, pero me dijeron que todo eso estaba en investigación y hasta tanto no hubiese un informe, un dictamen, no se podía suministrar ningún tipo de documentación de acceso. Como el Banco Central del Ministerio de Economía. Claro, pero un detalle, por lo que uno ha leído de los diarios, ¿no? Grecia falseaba básicamente dos informaciones: el aumento de la deuda pública y el déficit fiscal. ¿Cómo camuflaban más cosas? Una era la transgresión directa, no informaban deuda, diferían, o sea, exactamente igual que acá. Claro. Fíjate vos, un detalle: la última deuda publicada por el Ministerio de Economía es al 30 de junio del año pasado, es decir, hace exactamente un año, y corrió mucha agua y muchos bonos bajo el puente, ¿no? Que el gobierno no da información sobre la evolución de la deuda. Se estima que en un año la Argentina haya colocado aproximadamente 10.000 millones de dólares más en bonos, ¿no? Amén de los que no están registrados o no están computados como tal. Pero vuelvo al tema Grecia. Una primera forma era ocultar, diferir la información. Una segunda, que es exactamente la que está ocurriendo acá, es que Grecia computaba solo e informaba la deuda en cabeza del Estado central. Y no informaba paralelamente la deuda pública indirecta en organismos del Estado, fondos fiduciarios, empresas de Estado. Exactamente igual que acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando explota la crisis, todos se desayunan y todos se sorprenden. Oh, ¿cuánto es la deuda de Grecia? ¿Cómo creció y no nos dimos cuenta? Me explico, es una especie de escenificación. Por eso acá es importante hacer una aclaración primaria. Hoy en día el gobierno Tsipras, es decir, el gobierno del partido Syriza, que encabeza el primer ministro Tsipras, tiene un discurso muy contestatario. En principio hay que esperar los hechos, lógicamente. Pero, ¿qué ocurre? En Grecia nadie fue preso, nadie está enjuiciado por esta malversación abierta de fondos. El informe que igual que nosotros. Exacto. El informe que vos hiciste mención que sacó el Parlamento griego, está bien encuadrado, no hay duda. Eso se hizo a través de el apoyo de una comisión internacional, sí, que está la gente de KDTM, de Eric Toussaint, está también esta mujer brasileña, María Fatorelli. Es decir, hay gente que está jugada en una posición contestataria a la deuda. Pero no nos olvidemos que esa no es un informe oficial vinculante. No, correcto. Es un informe paralelo que la presidenta del Parlamento griego tomó como una posible y útil arma de negociación, pero no es información oficial, es decir, no es una información vinculante. Lo bueno, Héctor, solamente permitiendo una pequeña interrupción, es que pone sobre la mesa deuda odiosa, deuda ilegal, deuda ilegítima y deuda insostenible, que son 4 conceptos que creo que todos los países endeudados, como Grecia, como Argentina, España, Italia, Chipre, harían bien empezar a ponerlo por lo menos como una opción de investigación. Yo ojeé ese informe, un poco extenso, está en inglés, pero el informe está bien encuadrado, por eso. Las reservas mías, insisto, es esto, porque es común en la Argentina y en el mundo tener un discurso contestatario. El paradigma es el propio gobierno argentino. Un gobierno que habla contra el Fondo Monetario Internacional, contra los fondos buitres, etc. Pero, caramba, era el acreedor más cuestionable y fue al primero que se le pagó en forma privilegiada toda su deuda y por adelantado, con el argumento de que nos liberamos del fondo. Da la casualidad que el gobierno se liberó del fondo en el mismo momento que el fondo le exigía que pague todo al contado, porque esa fue una exigencia contra Brasil y contra la Argentina.
porque el fondo, a raíz de sus negocios... Lula también pagó. Necesitaba... Primero pagó Lula. Claro, 15.500 millones de dólares pagó el gobierno Lula. Y nosotros 10.000 millones. Y nosotros 9.530 y todo a los pocos días. Sí, por eso, es agravante. Entonces, esto quiero reencuadrarlo bien, porque ¿qué pasó en Grecia y cuál es el nudo de la cuestión? Fíjate, la clave de todo está acá. Grecia debía esta suma enorme, ahora suma 342.000 millones de euros, pero la cifra pasaba a los 300.000 al momento de la crisis, 2009-2010. Y ojo que la crisis de Grecia no fue como la crisis de las hipotecas subprime. Ahí hay que hacer una aclaración muy importante. La crisis de las hipotecas subprime, con todo el desequilibrio financiero, era deuda privada. El caso de Grecia, analogía con la Argentina, era deuda pública. A quien estaban endeudando era el Estado, no es lo mismo. Pero el Estado se endeudaba con los grandes bancos de inversión y fondos privados. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra en crisis la deuda, que no se puede pagar, y entra en un virtual default, aparece el paquete de rescate de la Troika, que la suma del rescate en general está entre los 250 y los 270.000 millones de euros. En este momento, exactamente al fondo de rescate, Grecia le debe 142 sobre esos 342.000. ¿Y qué fue el fondo de rescate? ¿Qué es el fondo de rescate? El salvataje a los bancos acreedores de Grecia. Porque entonces Grecia le pagó su deuda producto de la corrupción de la banca privada, se la pagó con fondos públicos que le prestó la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario. Es decir, se dio la clásica. Se estatizaron las deudas. Por eso ahora el discurso, yo digo que está distorsionado, porque ahora el malo de la película es la Troika. Esto no habla en favor de la ventaja, porque los países, empezando por Alemania, defienden a sus bancos, porque gran parte de la deuda estaban contraídas con bancos de Alemania, de Europa. No todas, creo que la deuda Estado a Estado con Alemania es una tercera parte de la deuda total. No va. Pero ¿qué ocurrió? Se estatizó la creencia. Es decir, lo que antes Grecia debía a un grupo de bancos, no, lo primero que hizo, aparece un fondo de rescate le presta a Grecia para que Grecia le salde la cuenta a los bancos. Y después le pasa el muerto a la Troika, con la cual le va refinanciando a largo plazo. Es parte de la ingeniería, porque vos hablabas de los subprime. En los subprime toda la deuda se lo pasaron a una compañía de seguros, AIG, American International Group, que colapsó, pero como era demasiado grande para caer, el Estado norteamericano asume la totalidad, asume la empresa directamente y la va saneando con fondos frescos. Exacto, esa es la lógica que, bueno, vos has expuesto muchas veces, es la lógica del poder financiero que decide unilateralmente desde las dos puntas del tema. Acreedores, los que se hacen, ya es sabido, los salvatajes no son para los deudores, son para los acreedores, porque esa pérdida, quien tendría que estar negociando contra el gobierno Tsipras es los acreedores, que vayan a negociar Goldman Sachs. No, ellos ya se liberaron. Grecia les pagó a ellos y ahora Grecia se la tiene que bancar contra esto. Es importantísimo esta diferencia, porque en realidad es todo el proceso por el cual los estados y los grupos de estados subsidian a la banca internacional. Se hacen cargo del paquete. Y por eso los alemanes no comen vidrio, porque en realidad, aunque son cómplices de la situación, ¿no? Lógicamente, pero es claro, el contribuyente alemán dice, esperen, ¿cómo es el asunto? Alemania contribuyó, primer contribuyente, a financiar la deuda griega, ¿no? Ahora resulta que esto es una deuda pública de una creencia que tiene Alemania y que Grecia no le paga. Entonces, automáticamente dice, entonces, ¿cómo fue el tema? Nosotros subsidiamos a Grecia para que le pague a los bancos y después el gobierno alemán se queda colgado y nosotros los contribuyentes tenemos que sufragar, porque en Europa hay mucha sensibilidad con respecto a esto. ¿Quién paga el gasto público? Acá el gasto público parece una cosa impersonal y todo. El gasto público sale del contribuyente. Y entonces, incluso por algunas cosas que son realmente irritantes.
el sistema público griego está fuertemente relajado, ¿no? Claro, salen los jubilados a Alemania a decir, ¿cómo es esto? Que Grecia nos está debiendo plata y ahí tienen un sistema jubilatorio laxo por el cual las personas se jubilan a los 50 años, etcétera, y nosotros en Alemania estamos aumentando la edad jubilatoria a 67. Y tienen una corruptela como acá, llena de planes de subsidios, planes sociales. Por eso acá hay que medirse un poco, porque una cosa es el efecto ante la opinión pública. Otra cosa es cuando vamos a los responsables directos. A eso replicaron los griegos diciendo, sí, pero ustedes nos invadieron durante la Segunda Guerra Mundial y queremos las reparaciones de guerra por 242.000 millones de euros. Más o menos. Ese episodio yo lo estudié bien, fui a recabar información. Grecia y Alemania firmaron un tratado de reparaciones en Londres en 1953. Sí. Es sabido que en el año 53 la entonces República Federal Alemana, a quien le cargaron todo el paquete, porque la República Democrática nunca se dio por aludida. No fue lo mismo que las indemnizaciones a Israel, todas esas cosas son a cargo de la República Federal Alemana, de Alemania Occidental. Y por el cual Alemania se estimó una cifra y pagó a Grecia una indemnización por reparaciones de guerra, que eran más que nada el resarcimiento por los gastos de ocupación que los alemanes obligaban a pagar al país ocupado, como hacen todos los países, como hicieron también los aliados contra Alemania. Y lo único que quedó pendiente fue un préstamo que, se dice en forma forzada, el Banco Central de Grecia en el año 44, ya en las postrimerías de la guerra, cuando ya estaba, el gobierno alemán le forzó a hacer un préstamo compulsivo a Alemania, pero que era por una suma menor. No puedo decir ahora la suma porque no tendría sentido cuántos marcos eran, si 200, 300 marcos. Y el gobierno Tsipras tuvo la poca seriedad de argumentar que, bueno, esa cifra que le fue prestada compulsivamente por el Banco Central de Grecia para cubrir los gastos alemanes, actualizado y por anatocismo y por capitalización de intereses en 70 años, creo que se acordaron 70 años después que había un préstamo. Bueno, eso fue parte de la falta de seriedad del gobierno Tsipras en sus negociaciones. Harían políticamente, a ver si eso afectaba en algo, la opinión pública, alguna cosa por el estilo. Sí, esto no es cuestión de todo el partido. Yo trato, insisto, yo no soy un periodista que corre detrás de la noticia, yo trato de analizar esto con los elementos que tengo, pero en este aspecto, en el tema del manejo de las negociaciones, tengo muchas reservas con el planteo del gobierno Tsipras. Bueno, ahora parece que en el día de hoy estaban suspendiendo, hoy, o no sé, el día, cuando vean este video ya va a ser tarde, ¿no? Capaz que pagaron todo, pero por lo menos hasta hoy se supone que no habían aceptado ese salvataje que le está proveyendo a los Pero claro, vos fíjate operativamente qué es esto. Dentro del quantum de deuda impagable que se tiene contraído, estos 342, de los cuales ya te digo, 142.000 son al Fondo de Rescate y al Fondo Monetario solo se le deben 25.000 millones de euros. No, ¿qué ocurre? Lo que hoy efectivamente entraría en cesación de pago, en default, en incumplimiento, es un pago parcial que tenía que hacer el gobierno griego de unos 1.600 millones de euros. ¿Para qué? Para que el Fondo Monetario le destrabe un nuevo tramo por 7.200 millones de euros. Para pagar deuda. Alemania le tenía que pagar hoy 1.600 millones de euros para que el Fondo Monetario graciosamente le liberase un tramo de 7.200. Y esos 7.200 era para pagar parte de la deuda que estaba. O sea, es el pago de deuda con deuda. Exactamente igual que ocurre acá en la Argentina, que hasta el último centavo de deuda se paga con deuda, pese a que el ministro Kicillof dice exactamente lo contrario. Que hay desendeudamiento. Sí. Que hay desendeudamiento y que enfáticamente lo ha dicho, cosa que me sorprendió por el énfasis que puso. Ya no es como en el pasado que se pagaba deuda con deuda. Ahora es como en el presente que se paga deuda con deuda. ¿Qué debería hacer Grecia? En este aspecto, el gobierno griego, ¿qué debería hacer? No. Bueno. ¿Qué es lo mejor que sería para Grecia? Hago la aclaración esta. Tengo mis reservas con respecto a la gestión del gobierno Tsipras.
En principio, la forma de negociar griega me parece poco seria. Primero mandaron al ministro Varoufakis, que la jugaba de playboy, de irreverente, parecido a Kicillof. Un poco todo el gobierno tiene ese estilo. Es esa mentalidad, es el Podemos de España, son estos gobiernos así que tienen un discurso contestatario para la galería, pero cuando se tienen que sentar y ver todo, terminan rindiéndose todo. No sé lo del gobierno Tsipras, porque aparentemente el planteo que hace el primer ministro griego es que si el referéndum del domingo sale mal, él renunciaría y se adelantan las elecciones, ¿no? Pero lógico, porque está pegado a eso que después haceme acordar del referéndum. Pero no me quería olvidar del razonamiento. Mis reservas con respecto a la actitud de Grecia. Grecia planteó las cosas en forma desubicada. Primero y principal, estas irreverencias del ministro, de decir que lo rechazaron el ministro de Finanzas alemán, Schäuble, directamente le imputó falta de seriedad en su comportamiento, ¿no? Citaba a la comisión y el tipo llegaba una hora más tarde, faltaba las reglas de cortesía de esta gente que son todos mayores, con corbata, y él se presentaba además. Dejando de lado los detalles, la cuestión es que le daba largas al asunto. Misma táctica que el gobierno con los fondos buitre. Misma táctica y mismo estilo. Sí. Claro, el mismo estilo. Sí. Se hace el joven rebelde, el joven... Pero sí, es fácil hacerse el loco, pero después ¿quién carga la responsabilidad cuando se tienen que sentar a negociar? ¿No? Es lo mismo que le va a pasar al futuro gobierno. Que con sus actitudes irresponsables frente a los fondos buitre, este gobierno lo está embarrando cada vez más. Porque cada una de las torpezas que hace el gobierno Kirchner se va a pagar con creces. Ellos hablan de sí, difieren, patean 3 meses para adelante, apelan todas las medidas, lo llaman juez senil a Grecia, sí, pero Grecia es un juez que le está bajando, la Argentina está en desacato, punto. Después le podemos decir, es bueno o es malo. Si era malo, hubieran objetado la legitimidad de la deuda en el comienzo, no que se acordaron después que la perdieron en todas las instancias. ¿Se puede decir legales? Que es una especie de Rodríguez A, por ejemplo? Que también planteó el tema del cuestionamiento de la deuda y de repente en su momento, no se hizo tan seriamente como se debe haber hecho. Bueno, Rodríguez A, estrictamente hablando, no llegó a hacer nada porque lo bajaron por un golpe pero usaron el default durante hasta ahora todavía seguimos, se supone, en default. Separemos esto. La actitud de Rodríguez A en principio fue la correcta. Blanqueó el default y anunció que, como corresponde constitucionalmente, la deuda iba a ser enviada, tratada y resuelta al Congreso. Artículo 75. Cosa que toda la partidocracia desde entonces hasta ahora se ha olvidado de hacer, ¿no? Al revés, ridiculizan los aplausos y todo eso cuando... Artículo 75 de la Constitución. Sí, exacto, es la competencia del Congreso. Así que no, lo de Rodríguez A fue un intento que bien podría hacer el gobierno Tsipras ahora. Señores, entro a investigar la legitimidad de la deuda. Por eso es el referéndum. Claro. Por eso es el referéndum. No necesariamente, pero hay una diferencia. Distinto a lo que hizo Correa. El que actuó correctamente es el presidente de Ecuador, Correa, porque él agarró, en uso de sus facultades como presidente, convocó una auditoría de la deuda. Punto, la ordenó él. Después, cómo haya salido, cómo la negoció, es otra cosa, pero fue el único que lo hizo formalmente. Lo que está ocurriendo en Grecia, vuelvo a repetir, el gobierno no ha hecho ninguna investigación. El Parlamento sacó una iniciativa paralela que servirá todo lo que quieras para presionar, pero que no es una investigación oficial. ¿Por qué? Porque como debiera hacerse acá, si el país entra a hacer una auditoría integral de gestión de la deuda, tiene que suspender preventivamente los pagos de servicio. Y Grecia no quiere suspenderlo. Grecia quiere prolongarlos. Lo que se está negociando no es salir del... es una prórroga. Claro, acá hay una divisoria de agua entre quedar o salir del sistema. El sistema de la deuda ya se sabe, en todos los países, en la Argentina y en Grecia y en todo el mundo es la misma. Instalar un quantum de deuda impagable y vivir refinanciando deuda pagando intereses. Esa es la regla, punto, es la deuda perpetua.
Claro. Los países entran en una servidumbre, una especie de diezmo laico, donde todos los países pagan una contribución a una deuda pública que se renueva continuamente y mientras se pagan los intereses. Ese es el. Entonces hasta ahora no veo que ese sea el planteo propiamente de Grecia. Te pregunto una cosa, lo mismo que ellos, ¿no? El integrar la eurozona implica una moneda común, como es el caso del euro, donde es muy distinto el sistema que se ha manejado los griegos, los italianos, los españoles con relación a cómo se maneja Alemania, Francia, etcétera. Y ellos están viviendo ahora, por ejemplo, los griegos, lo que nosotros vivimos en el 2001. Ahora tienen un corralito, tienen la deuda, etcétera. Una salida de convertibilidad. Que nosotros salimos de una convertibilidad ficticia de una dolarización. ¿Les conviene a Grecia salir de esto? ¿Le conviene, esto es producto de la dolarización? Es decir, entrar, perdón, en la euro... En la eurozona, sí, el mecanismo monetario europeo, moneda común. A ver, es un tema muy profundo donde pueden haber división de opiniones, pero en principio yo creo que replantear la deuda sí, salir del euro no. Pienso que esa sería la fórmula más conveniente. Incluso Tsipras mismo se está atajando de eso, aclarando que él no propone salir del euro. Lo que pasa es que es automático. Si el referéndum, que ahora iba a hacer un comentario, si el referéndum le da la no aceptación de negociaciones, automáticamente mantenerse en la convertibilidad del euro queda afuera. ¿Me explico? Eso es lo que se define, porque fíjate vos, la pregunta del referéndum del próximo domingo, 5 de julio, es si el pueblo... Fíjate la fórmula extorsiva para que la gente vote con el bolsillo. Es como si acá le hubieran hecho esa misma pregunta a la población en plena convertibilidad. Si usted quiere aceptar las condiciones de la troika manteniéndose en el euro, o quiere romper esas negociaciones porque no acepta el ajuste que nos quieren imponer. ¿Qué ocurre? Es una extorsión al bolsillo de la gente. Es lo mismo que pasaba acá. Si alguien llamaba a ¿quién quería salir de convertibilidad cuando iban a ser canjeados dólares por pesos devaluados, o ahora, como se habla de restaurar el dracma, la moneda griega? Vos date cuenta que ya los sondeos de opinión dan que la mayoría de la población le va a votar sí y no a la... Entonces el gobierno está, para mí, escenificando, se está dejando perder, como diciendo... Señores, yo quise romper con el fondo, quise romper con la troika, pero aparecieron todos estos burgueses a votar por el bolsillo, y entonces yo ahora no puedo hacer nada. A lo sumo me despego, como amenazó Tsipras, renuncia y convocatoria a nuevas elecciones. Es un borrón y cuenta nueva. Que vos fijate, perdón que lo traiga a colación acá, pero hay que tener lo presente, porque estas pautas yo creo que en mayor o menor medida se van ensayando en todos los rincones del mundo. ¿Y qué es lo que yo entiendo que está manejando dialécticamente el gobierno Kirchner acá? Ahora se pone en una posición dura, no a los fondos buitre en forma irresponsable, freno, discurso anti-endeudatorio, todo lo que quieran. Entonces ellos se despegan de la responsabilidad. Bueno, entonces el próximo gobierno, este ajuste que le dejan forzado, lo van a tener los neoliberales que vengan después que nosotros, incluso reservándose el derecho de decir, vieron, nosotros luchábamos contra los fondos buitre y ahora vinieron de vuelta los neoliberales y se rindieron. Y se rindieron. Y yo creo que esa es la estrategia clave. Por eso esto de calificarlo muy rápidamente, el ala ultraizquierdista, los quiero ver peleando a los ultraizquierdistas, no haciendo escenografía. Ejemplo, si Tsipras hubiera dicho, vamos a investigar la gestión de Goldman Sachs. Ese es el tema. Pero no hizo nada. Y te doy otro elemento más, que creo que hoy salieron entre ayer y hoy. 2 premios Nobel norteamericanos aparentemente muy contestatarios, Joseph Stiglitz y Paul Krugman, a favor de Tsipras. Que sí, que Grecia tiene que poner en vereda estos abusos de la banca. No están hablando de la Reserva Federal, están hablando del Banco Central Europeo y de la Comunidad Europea. No. Y que Grecia tiene que salir del euro.
Bueno, yo veo en esto ya es la subjetivo, geopolítica norteamericana. Es claro, yo lógico. creo que acá la pata metida en la crisis griega es un punto blando de ataque que el área del dólar y consiguientemente la libra, porque Inglaterra no forma parte de la eurozona. La Unión Europea la componen 29 países, ¿no? 28 o 29 países. Pero el área del de euro. Los cuales 19 son del área del euro. Sí. Claro. Por ende, lo que se especula es que Grecia puede salir de la eurozona, pero permanecer en la Unión Europea. Eso está aceptado. Como Inglaterra. Claro, como Inglaterra. Pero ¿qué ocurre? Su deuda de 342.000 millones de euros, transformada en dracmas, más impagable todavía. Y entonces, ¿qué pasa con el contribuyente? Le van a licuar, se le van a devaluar. Por eso los contribuyentes... Pero volví a esto. Me llamó la atención que 2 premios Nobel bien ponderados por la prensa, norteamericanos ambos, ambos están incitando a la reacción de cifras, lo están elogiando como un tipo que defiende, que se ha plantado ahí contra la troika. Ahora estamos con el discurso inverso. Los premios Nobel apuntalan a estos y lo exhortan a que salga del euro. Es característico, es decir, esto yo lo veo como un gran ataque a la Unión Europea. Pero no lo exhortan a que investigue la deuda. No, claro. Ahora, decime una cosa, nosotros en la crisis del 2001, cuando desapareció la masa monetaria, o por lo menos los dólares que se lo llevaron y quedamos casi colgados del pincel, aparecieron las cuasimonedas, que de alguna manera se entiende como que evita la fuga de riqueza. ¿Vos crees que las cuasimonedas podrían llegar temporariamente a ayudar a resolver por lo menos la crisis interna? Porque la plata de afuera en algún momento la van a tener que pagar, pero tienen que resolver su política interna. Sí, aunque lo más probable es que se haga mal. Acá se planteó eso, el símil en el caso Rodríguez Sá, que lo más probable es que hubiera terminado mal, pero como se interrumpió no se pudo hacer. No te olvides que Rodríguez Sá manda a investigar la deuda, decide que vaya al Congreso el tema, pero toma a la vez 2 otras medidas importantísimas. La primera y principal es que se mantiene dentro de la convertibilidad, porque sabía que eso iba a ser como un corsé que iba a llevar a la especificación, que es lo que después hace Duhalde. Eso digamos como prima. Y después pone en circulación una moneda paralela, el argentino, que no llegó a salir. Que me acuerdo que estaba que lo desacreditaron enseguida cuando este periodista que había estado provisoriamente en el Banco Nación tira, David Espósito, en un episodio periodístico donde él entró al Banco Nación y creo que la historia fue así, que él sale del Banco Nación y un periodista lo intercepta para preguntarle si él iba a ser titular del Banco Nación, no del Banco Central. Sí, entonces reporteándolo, lo que para mí si fue así fue una imprudencia, aunque conozco a esta persona, estaba centrado su planteo. Y David Espósito dice que sí, que el gobierno debiera emitir pesos en argentinos por el equivalente a 15.000 millones de dólares. Y eso es utilizado por toda la prensa del establishment para torpedearlo, diciendo esto es irresponsable, van a empezar a emitir moneda paralela. Por eso la contracara de eso, ¿qué era la contracara de las cuasimonedas? Lo que se hizo. Remeslenikov, el primer ministro de Economía de Duhalde, pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional por 25.000 millones de dólares. O sea, ahí le bajaron. Y después, eso no se realiza porque el Fondo Monetario no se lo saca, pero lo que le exige, la primera exigencia del Fondo Monetario es retiren las cuasimonedas contra un crédito del Banco Mundial por 800 millones de dólares. 7.600, claro, ¿qué fue la cantidad masa monetaria cuasimonedas? Que no fue inflacionaria. Toda la masa monetaria en cuasimonedas, los LECOP que eran nacionales y después las cuasimonedas. Los LECOR de Córdoba, el Patacón, Quebracho, 7, 8, sumaban, si no me equivoco, unos 7.600 millones de dólares. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? Le pone como condición al gobierno Duhalde
que retire las cuasimonedas. ¿Y cómo cubre, señor, esa fuente de financiamiento? Con un préstamo que le vamos a dar nosotros. Y usted no saca las cuasimonedas. Por eso, la alternativa de una cuasimoneda podría estar. Es más, pensándolo así fríamente, uno no está en el teatro de operaciones como para decirlo, pero podría ser efectivamente, como vos decís, una alternativa para Grecia. Porque de esa manera Grecia preserva no salir del euro. El euro, digámoslo claramente, a nivel técnico, es la estabilidad monetaria, punto. No puede salir del euro porque tendría una hiperinflación en dracmas. ¿Y qué quiere hacer? Licuar. Por eso esta actitud insidiosa, que veo viene bastante de mano norteamericana, por lo menos por su... hay que verlo como un ataque lateral que se está produciendo. No es casual que bancas del riñón financiero norteamericano como Goldman Sachs o Morgan Chase, ¿no? Hayan provocado la crisis, y después que la provocaron la crisis, después que hicieron un salvataje a favor de los bancos, es como si le hicieran un corte de brazo diciendo, bueno, los bancos norteamericanos que provocaron la crisis se salvaron gracias a un salvataje, y ahora los incito a ustedes a que se rebelen y los dejen colgando a los prestamistas. Un antecedente: Irak. Cuando Estados Unidos invade Irak con el falso argumento de las armas biológicas, ¿no? Y el gobierno Bush, lo primero que va al nuevo gobierno, denuncia como deuda odiosa la deuda que Irak había contraído ¿con quiénes? Con los países europeos proveedores de armas. Y ahora le están, a mi juicio, en forma amplificada y técnicamente financiera, le están haciendo lo mismo. Es decir, ahora, si Grecia entra en default, porque si Grecia sale del euro, no puede aguantar la devaluación del dracma. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? O pedir más dinero, como acá, para cubrir la especificación asimétrica, o clavar a los acreedores. ¿Pero a quién va a clavar ahora? No a los acreedores privados, va a clavar al Banco Central Europeo. Y tienen merecido, ¿no? Sí, entre ellos no es cuestión nuestra, pero es un intento de análisis, es muy apretado y muy desordenado. Nos tenemos que ir. Pero, Adrián. Permitime solamente lo que hay que entender en esto es que es un modelo. Entonces yo, por ejemplo, si ahora le tiro el vaso de agua a Héctor, es un accidente. Lo vuelven a llenar, se lo vuelvo a tirar, tengo mala suerte. Lo vuelven a llenar, se lo vuelvo a tirar, es un modelo de comportamiento. Mi comportamiento es tirar del vaso encima al que está delante mío. Con lo cual, Irlanda, Italia, España, Chipre, Argentina, es un modelo de comportamiento del sistema bancario que controla a los países a través del endeudamiento, y los únicos que ganan son siempre los bancos, los megabancos privados, los banksters, como le dicen en Estados Unidos, mezcla de gángster y banquero, y siempre pierden los pueblos. ¿Y quién es el interlocutor válido, por decirlo de alguna forma? Los gobiernos de turno, que son colocados, financiadas sus campañas para que hagan el trabajo, sean de derecha como Menem, o en un futuro algunos quieren Macri, o sean de una supuesta izquierda como el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que por propia admisión son pagadores seriales. Y que probablemente en el estimular a Grecia a hacer esto, capaz que estimula a otros a romper la eurozona y bueno, el dólar volver a tener protagonismo en Europa, que lo perdió. Mil gracias, Héctor, muy claro, y vamos a seguir tocando estos temas más en el futuro, pero si se desarrolla algún drama por el estilo, vamos a seguir conversando. Gracias. Gracias. Adrián, gracias por acompañarnos. Gracias. A todos ustedes lo mismo, mil gracias por habernos acompañado en este especial de 8-9-10 de TV1 sobre la crisis griega, que nos compara a todos, ¿no? Bien lo dijo Salvucci. Tal vez los pueblos tienen que reaccionar un poco ante este abuso de usura, de presiones que hacen en las naciones, para dividirlas, para empobrecerlas, y bueno, para tenernos colgados, ¿no?, siempre del pincel de ellos. Eso es algo donde las naciones tienen que empezar a decidir su destino. El destino pasa por su propia identidad, su propia forma, sus valores, y no ser alterados por todo este esquema financiero internacional que nos doblega permanentemente. Siempre
mirando para adelante, y esos son ejemplos. Nosotros lo hemos pasado, creo que Argentina fue el conejito de Indias, porque ya lo vivimos en el 2001, ahora lo están viviendo los europeos. Probablemente nosotros fuimos un testeo, a ver qué pasaba acá, clase media, una sociedad, digamos un país rico, una sociedad educada, y qué sé yo, cómo esto puede impactar en un mundo europeo si hubiera que aplicarse en el futuro. Bueno, salimos de la dolarización, generó todo el conflicto de las cuasimonedas, entramos en crisis, más deuda, etcétera, y Europa entró en la eurolización, el euro, la zona, y bueno, y ahí entraron todos los países que no estaban a la altura de las condiciones o de sus economías para estar al nivel de Alemania, Francia o otros países que eran demasiado fuertes. Bueno, están llevando a quebrar a Europa de la misma manera que nos llevaban a quebrar a nosotros. Somos el puntapié, por alguna razón nos eligen, ¿eh? Tenemos que también pensar si podemos llegar a ser el puntapié del despierte mundial, si podemos ser el puntapié de un cambio global que beneficie a los pueblos, y que seamos nosotros mismos. Ahí es donde tenemos que concentrar. Argentina en la luz del mundo. Lo conocemos, se ha mencionado, lo tenemos encarnado. Tal vez tengamos que ejecutarlo pronto. Ojalá que así sea. Los espero aquí en 8, 9, 10. Aquí, siempre, por toda la verdad primero. Gracias.